También hay que fijarse si los dueños de esa empresa no son un ministro. Y resulta que si el ministro, ya eso ocurrió aquí, cuando Saca gobernaba, el señor Luis Cardenal, siendo ministro de Turismo, y siendo dueño de una empresa de madera, le vendió servicios al Estado. El Estado la contrató por $50,000 para que le hiciera una obra. Saca lo hizo público y le pidió a Cardenal que renunciara. Y Cardenal renunció. Ese Cardenal de la NE que pertenece a Arena. Acaba de ocurrir lo mismo ahora con este gobierno. Coqui Aguilar, de Santa Tecla, que quería ser candidato a alcalde, de Nuevas Ideas, al frente de un fondo, FONAE, un fondo ambiental, le vendió mascarilla al Ministerio de Salud por $250,000. Eso es público, eso lo sabe aquí los 6 millones y pico que vivimos acá, todo el mundo, porque el mismo presidente Bukele lo despidió, pero no lo despidió por eso, alegó eso, lo despidió porque no lo quería de candidato a alcalde, eso obedece a otras razones. Y acaba de salir, que ya lo voy a comentar más adelante, que en mayo una empresa del mismo Aguilar le vendió alimentos al Ministerio de Agricultura. Entonces, a la hora de tomar en cuenta qué empresa contrato, también necesitamos saber si esa empresa es de gente que también tiene cargo en el Estado. Eso nos interesa. También el costo de la oferta. Por ejemplo, a ese mismo Aguilar y a otros los han contratado aquí, han contratado empresas en este gobierno que le están vendiendo más caro lo que el Estado le pide que como lo venden otras empresas. Están vendiendo en algunos casos a un precio más de 100% mayor. La mascarilla, esta mascarilla que vendió Aguilar y que vendió otra empresa, cuyos dueños tienen otra empresa donde son socios del ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda es socio de una empresa cuyos empresarios tienen otra empresa que le vende al Ministerio de Salud. Ahí hay un negocio que hay que investigar. ¿Cómo es eso? Los socios del ministro de Hacienda tienen otro negocio que le venden al Ministerio de Salud y a sobreprecio. Entonces, a nosotros nos interesa saber el que perdió, porque el que perdió, la empresa que perdió, la que no fue escogida, nos interesa saber si hizo mejor oferta. Si dijo, yo te ofrezco esto a $1 y el Estado decidió contratar a lo que le ofreció a 5, sin tener más solvencia económica, sin tener más calidad, sin tener más trayectoria, bien, entonces no nos van a informar, no vamos a tener acceso a esa información, solo la que ganó. El otro cambio en el reglamento es para que en situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo en este momento, el Estado no haga licitaciones públicas, sino que haga compra directa. O sea, Bukele quiere, y los que están gobernando en este país, los que tienen el control del Ejecutivo y del sector público financiero y no financiero, las autónomas, ellos quieren contratar a una empresa sin hacer licitaciones, es decir, no quieren 3 ofertas, sino que le ofrezca uno, porque estamos en emergencia. Entonces, esos 3 cambios es lo que le acaban de hacer al reglamento. Se lo acaba de hacer el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Y son inconstitucionales por lo siguiente. Ya se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Va a ser presentado por algunos abogados que han ganado otros recursos. El presidente puede modificar reglamento. Aprueba y modifica. En eso no hay problema. Pero la modificación que le haga al reglamento no puede contradecir el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley de acceso a la información pública? Que la población tenga información sobre las compras y las contrataciones que hace el Estado. Ese es el espíritu, el gran objetivo de la ley. ¿El reglamento que ha sido modificado conduce al logro de ese objetivo? No. Con este reglamento no se logra ese objetivo. No podemos tener acceso, porque no lo van a publicar en la empresa pública, Comprasal, porque no nos van a dar la información de los perdedores
y porque ahora no van a hacer ni siquiera la licitación de 3 empresas mínimo para contratar. Por lo tanto, han cometido una ilegalidad. El presidente Bukele y el ministro de Hacienda que firmaron el cambio al reglamento. Pero bueno, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Lo que quieren es que los altos funcionarios tengan más posibilidades de amarrar negocios con empresas de sus familiares, con empresas de sus amigos, es decir, aumentar la corrupción pública. Es una reforma para robar, para hacer contratos ilegales, para la corrupción pública. A eso conduce. Y no es casual que esto esté ocurriendo en momentos en que están saliendo a la luz pública muchos casos de corrupción, muchísimos casos. Nosotros ya hemos tocado ese tema aquí, pero les voy a mencionar los últimos que han salido, que no es nuevo, pero acaba de ser publicado. Lo publicó un medio de prensa, que el Ministerio de Agricultura le compró alimentos valorados en 1.6 millones de dólares a una empresa que se llama Inversiones del Café Sarco, SADCB, y de cafés. Pero resulta que esa compra se hizo a finales de mayo. Esa empresa es propiedad de la familia de Jorge Alejandro Aguilar Sarco, quien para ese entonces, para mayo, porque a él lo despidieron después, era un alto funcionario público, estaba al frente del Fondo Ambiental de El Salvador. El artículo 6 de la Ley de Compras y Adquisiciones establece que los titulares de instituciones públicas no pueden hacer negocio con el gobierno, con el Estado en general, con el gobierno central y con otras instituciones del Estado. No pueden hacer negocio con la Asamblea Legislativa, no pueden hacer negocio con el órgano ejecutivo, no pueden hacer negocio con las alcaldías, con el órgano judicial, con una empresa pública como la CEL, como ETESAL, como ANDA, como el aeropuerto, como CEPA. Entonces este señor hizo ese negocio y uno se pregunta, ¿y el Ministerio de Agricultura no sabía que ese señor tenía un cargo en el gobierno? El señor Aguilar. Oh, pero su cargo era de nombramiento de Bukele, era de nombramiento del presidente. El presidente nombra a los ministros, nombra a los viceministros y nombra a los jefes de autónomas, y esta es una institución autónoma. Él es el que nombra al presidente de la CEL. ¿Cómo el ministro de Agricultura no sabe quién es el presidente de la CEL? ¿Cómo el ministro de Salud no sabe quién es el presidente de CEPA? Eso podría no saberlo yo, pero si yo fuera ministro, yo conozco a todos los ministros y yo conozco a todos los presidentes de autónomos. Es el gabinete de gobierno nombrado por el presidente. Entonces, aquí hay una complicidad del ministro de Agricultura, del viceministro de Agricultura, de los gerentes del Ministerio de Agricultura que están vinculados con el tema. No todos, porque hay gente que no tiene que ver con este tema. Según su área, no están vinculados a las compras. Pero ahí está la gente que maneja la administración y la contabilidad. Esto acaba de salir. Otro del Ministerio de Agricultura que acaba de salir es una compra que le hicieron a una empresa brasileña por $9.200.000. Le compraron alimentos. Pero resulta que en Brasil esa empresa está vinculada a casos de corrupción. Casos públicos, a más de uno. ¿Por qué hacen negocio con empresarios corruptos de otro país? ¿Qué hay debajo de la mesa? Bien, esos son casos que están saliendo, sumado a muchos otros. En ese contexto de estas irregularidades en las compras, aparece el presidente de la República modificando el reglamento para que ni siquiera casos como estos podamos conocer, porque estos han salido porque se ha tenido acceso a la información que da Comprasal. Es decir, porque la institucionalidad que dejó el FMLN, que fue el que aprobó la ley y que montó esta oficina, esa institucionalidad permite que tengamos información. Y a pesar de eso, están cometiendo actos de corrupción. A pesar de que hay una institucionalidad heredada, de que podemos averiguar, y ahora que no podemos averiguar. Entonces es obvio que aquí estamos frente a una situación
de seguir haciendo mal uso de los recursos públicos. El clan familiar y los empresarios que apoyan a este gobierno están haciendo su agosto, como se dice, con los recursos públicos. Quiero decir una última cosa del Ministerio de Agricultura. Presentaron una memoria de labores en el mes de julio a la Asamblea, ahora en junio, y ahí aparece que las canastas de alimentos que han entregado tienen un valor de $91. Todo el mundo sabe que eso no es cierto. Esa canasta de alimentos no llega a $30. Y la Asamblea le pide que rinda cuenta, que lo expliquen. No tienen un informe financiero detallado y no le dan información a la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa, nombrada por el pueblo, porque el pueblo es el que elige diputados y diputadas. Un órgano del Estado que tiene un rol contralor también, porque le aprueba el presupuesto al gobierno y tiene el derecho, la Asamblea, a averiguar cómo se está ejecutando el presupuesto. Tienen que rendir cuenta. Entonces, solo ahí estamos hablando de una filtración de $60 por canasta, mínimo $60. Y han dicho que han entregado a 1.200.000 familias. Multipliquen eso, a ver cuánto le da. Son muchos millones de dólares lo que están en juego aquí. Bien, entonces, eso es lo que tiene que ver con este tema. Está la reforma, pero vamos a ver qué pasa con los recursos que se han presentado o que se van a presentar para impedir que esto se consume, ¿verdad? Que esto se quede así. Hay otro hecho que tiene que ver con el Tribunal de Ética Gubernamental. Aquí hay un nuevo elemento de corrupción también que se está dando en el país. Han elegido para el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y este es un instituto que también se creó durante el gobierno del FMLN. Se aprobó esta ley de acceso a la información pública y hay un instituto que se compone de 5, le llaman comisionados, propietarios y 5 suplentes. Esos comisionados son elegidos, uno por sindicatos. Los sindicatos del país eligen un propietario y un suplente en votación directa. Otro por asociaciones empresariales. Por cierto, el que está ahí es de una buena asociación de CONFRAS, la Asociación de Cooperativas de la Reforma Agraria, muy honesta. Hay otro representante que fue elegido durante el gobierno del Frente, que lo elige para un periodo, no recuerdo si de 3 o 4 años. Hay otro que está por los sectores profesionales. Está al frente un economista del Colegio de Economistas y una suplente de una asociación de abogados, de una junta. Hay una persona por el gremio de periodistas y finalmente otra por universidades. Cada uno tiene su suplente, uno por sindicato, uno por sector empresarial, profesionales, periodistas y universidades, y 5 suplentes. Bueno, había que elegir en febrero, por ahí, marzo, la representación de los periodistas porque venció el periodo. Pero llegó la emergencia y se aplazó el periodo. Entonces, el 15 de julio se hizo la convocatoria para la elección de la representación de los periodistas, que la hace la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Públicamente dice, bueno, se abre la elección. Lo hicieron el 15 de julio. Cuando se abre la elección, se dan 2 meses, según la ley, para que se presenten las ternas. Es decir, para que hayan propuestas de por lo menos 3 instituciones. Una presenta su propietario y su suplente, otra su propietario y su suplente y otra su propietario y su suplente. Y hay que elegir. Se va a elegir un propietario y un suplente, pero representan 3. ¿Quiénes votan? Bueno, votan las asociaciones de periodistas que hay en el país. Tienen que elegir. No es una elección del presidente Bukele, sino